Hola, soy Verónica García, soy residente de Medicina Intensiva del Hospital Clínico San Carlos y voy a presentar un estudio sobre la utilidad del óxido nítrico como terapia de rescate de la hipoxemia refractaria en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2. Los vasodilatadores pulmonares son agentes que se emplean en el tratamiento de la hipoxemia severa, es decir, aquella definida como una alteración entre la relación de la presión arterial de oxígeno respecto a la fracción inspiratoria de oxígeno o PAFI, y que es menor de 100, todo ello amparado en el hecho de que fisiopatológicamente parecen mejorar la relación ventilación-perfusión. Por ello, tienen un papel relevante en aquellos pacientes en los que, además de hipoxemia severa, hay datos de hipertensión pulmonar. El agente más ampliamente utilizado como vasodilatador pulmonar es el óxido nítrico, que se emplea de forma inhalada, y el óxido nítrico no se suele utilizar de rutina en el síndrome del distrés respiratorio del adulto, porque aunque parece que mejora la oxigenación fisiopatológicamente, hay numerosos estudios en los cuales no se ha visualizado que reduzca la mortalidad. Además, tiene un efecto secundario relevante que es el fracaso renal. Sin embargo, la terapia con el óxido nítrico se puede contemplar para el manejo de la hipoxemia refractaria en pacientes con distrés respiratorio, aunque con un nivel de evidencia bastante débil y solamente amparado por comité de expertos. En el seno de la pandemia que estamos viviendo, la Survival Sepsis Campaign ha publicado en las guías en las cuales se registra que los pacientes con COVID-19 y distrés respiratorio no hay una clara indicación respecto al uso del óxido nítrico. No se suele recomendar de rutina y parece que solamente tiene un papel relevante como terapia de rescate. El objetivo de nuestro estudio es evaluar la eficacia del tratamiento con óxido nítrico en pacientes con neumonía bilateral por SARS-CoV-2 como terapia de rescate, cuando otras medidas han fracasado. Hemos recogido 19 pacientes ingresados en UCI con neumonía por SARS-CoV-2 e hipoxemia refractaria, es decir, todos estos pacientes habían recibido al menos un ciclo de prono al cual ya no eran respondedores. Se empleó un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo y hemos recogido distintas variables, entre ellas edad, sexo, índice de masa corporal, factores de riesgo cardiovascular como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, el APH2, fallos orgánicos de los pacientes previos al inicio de la terapia, hipertensión pulmonar o tromboembolismo pulmonar documentado mediante prueba de imagen, bien angiotaco, bien ecocardiograma transtorácico, los días de ingreso en UCI de ventilación mecánica y la mortalidad de los pacientes. También hemos recogido otras variables como son la compliance al inicio del tratamiento con óxido nítrico, el bloqueo neuromuscular continuo al inicio del tratamiento, los días de ingreso en UCI y de ventilación mecánica. La variable empleada para evaluar la terapia con óxido nítrico fue la PAFI y también se recogen en los días de terapia de óxido nítrico la dosis máxima administrada. Se recogió la PAFI al inicio a las 24, 48 y 72 horas. Asimismo, también hemos reflejado el motivo de retirada del tratamiento. Es decir, si hubo una mejoría clínica, si no hubo dicha mejoría o bien éxitos del paciente durante el tratamiento. Se definió mejoría clínica en aquellos pacientes en los cuales la PAFI aumentó hasta un 20% a las 72 horas, se permitió un descenso de la FiO2 mayor de 0,2 puntos o se permitió un descenso de la PIB más de 2 puntos. Si se cumplía cualquiera de estos criterios, se consideraba mejoría clínica. El análisis estadístico empleado fue la T-Student empareada. Para hacer una aproximación a los resultados, podemos comentar que los pacientes incluidos tenían un APH medio de 16 al ingreso. 10 de nuestros pacientes tenían fracaso monoorgánico respiratorio al inicio de la terapia. Todos habían, como ya he comentado, recibido al menos un ciclo de prono, al cual ya no eran respondedores. 3 de nuestros pacientes tenían datos de hipertensión pulmonar o tromboembolismo pulmonar documentada mediante prueba de imagen. La mediana de días de ingreso en UCI fue de 14 días y de ventilación mecánica 12. De nuestros 19 pacientes, 5 presentaron criterios de mejoría clínica. Sin embargo, no existieron diferencias significativas en las PAFIs previas al inicio de la terapia y los valores a las 24, 48 y 72 horas, con una P de 0,84 a las 24 horas, P de 0,72 a las 48 horas y P de 0,31 a las 72 horas. La mediana, bueno, en esta tabla hemos reflejado varias características de la muestra, varias variables. La mediana de edad de nuestros pacientes fue de 62 años, la mayoría eran varones, solamente en nuestra muestra tenemos 2 mujeres. El índice de masa corporal, la mediana del mismo fue de 26,2. 6 de nuestros pacientes tenían diabetes mellitus y 8 hipertensión arterial. Como ya he comentado, 10 de nuestros pacientes tenían fracaso monoorgánico respiratorio.
3 pacientes tenían fracaso respiratorio y otro concomitante, y había 6 pacientes que tenían más de 2 fracasos. Los pacientes con tromboembolismo pulmonar o hipertensión pulmonar documentados fueron 3, y la mediana de días de ingreso en UCI fue de 23 días y de ventilación mecánica 24. 14 de los pacientes de la muestra fueron registrados como éxitos, 1 fue altado vivo y 4 seguían ingresados al momento de recapitulación de datos. Al inicio de la terapia, la mediana de compliance fue de 23,5. 12 de los pacientes estaban con tratamiento con bloqueo neuromuscular en perfusión continua. La mediana de días, como ya he comentado, de ingreso en UCI fue de 14 y de ventilación mecánica de 12 días. En esta tabla podemos observar la mediana de PAFI al inicio, 24, 48 y 72 horas, así como los rangos intercuartílicos de las mismas. La dosis máxima administrada de nítrico, la mediana fue de 20 partes por millón, y los pacientes estuvieron una mediana de días de 7 con óxido nítrico. En 10 pacientes fueron registrados como éxitos durante la terapia con óxido nítrico, en 5 se retiró por mejoría clínica y en 2 se retiró por no visualizar dicha mejoría clínica. En el siguiente gráfico, en el eje de la X, podemos visualizar las horas desde el inicio de la terapia con el óxido nítrico, y en el eje de la Y la PAFI de los 19 pacientes de la muestra, distribuidos por distintos colores. En amarillo tenemos un promedio de la PAFI de los 19 pacientes, y en gris se puede visualizar el error estándar. Pudiera parecer, según el gráfico, una discreta mejoría de la oxigenación desde el inicio de la terapia. Sin embargo, como ya he comentado, no se observaron diferencias clínicas, diferencias estadísticas significativas. Respecto a las conclusiones de nuestro estudio, en esta serie de pacientes, como hemos comentado, se ha utilizado la terapia con óxido nítrico como rescatante al fracaso de otras terapias. En nuestra serie no se demostró mejoría significativa de la PAFI con la utilización del óxido nítrico ni a las 24, 48 y 72 horas. ¿A qué se podrían deber estos resultados? Pues probablemente puede tener cierto papel el inicio tardío de la terapia. Como hemos visto, los pacientes estuvieron una mediana de días de 14 en UCI y 12 de ventilación mecánica previos al inicio de la terapia, además de un tamaño muestral pequeño, es decir, nuestra N fue de 19. Para evaluar una eficacia relevante del óxido nítrico podría plantearse realizar un estudio con un tamaño muestral mayor, o bien un ensayo clínico aleatorizado con intención de determinar la utilidad del óxido nítrico en este tipo de pacientes. Muchas gracias.